Creo, en primer lugar, que hay que ubicar el contexto en que se desarrolló este libro, que se da fundamentalmente a partir de seminarios que desarrolló el Instituto de Investigaciones Sociales, a partir del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia dentro de la UNAM. Y se dio en el inicio de los debates en la Asamblea Constituyente entre el 18 y el 31 de octubre, donde prácticamente acabamos de aprobar el reglamento de la Asamblea Constituyente, se estaban instalando las comisiones de dictamen y apenas iniciaban los trabajos de la Asamblea. Motivo por el cual muchas de las reflexiones, las 10 reflexiones que se plantean en el libro, pues estaban todavía en la parte de propuestas, de evaluación de cuál había sido el proceso de conformación de la Asamblea, incluso en el contexto en que se dio la reforma constitucional, y muchos de estos planteamientos, a la luz de la aprobación de la Constitución, vale la pena detenerse a hacer este planteamiento. Creo que uno de los grandes, de las mayores aportaciones del seminario que desarrolló el Instituto de Investigaciones Sociales fue haber propiciado una discusión en la que concurrieron no solamente académicos de la UNAM, sino también gente, representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, miembros del grupo redactor como el padre Miguel Concha e integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La propia Irma Heréndira, Jaime Cárdenas, que entre Irma Heréndira y Jaime se llevan como el 20% de las intervenciones de todo el constituyente. No hubo un artículo en el que no intervinieran ambos con sus planteamientos, pero también creo que ahí se recoge de manera muy importante las aportaciones del ingeniero Jiménez Espriu, de Margarita Valdés, que jugaron un papel muy destacado en la Asamblea Constituyente. Del grupo redactor se retoma básicamente la intervención del padre Miguel Concha en un tema fundamental vinculado con los derechos a la participación política y al reclamo social en la ciudad. Y en estos 10 trabajos creo que se dan cuenta de la enorme diversidad de opiniones, pero también de las preocupaciones que la UNAM ha tenido en cumplir uno de sus objetivos fundamentales de nuestra casa de estudios, que es aportar al desarrollo democrático de la ciudad y del país. Porque si alguien ha aportado de manera muy importante no solamente el conocimiento de la historia de la Ciudad de México, sino también en los diagnósticos, en los análisis prospectivos, en las propuestas para conocer mejor nuestra sociedad y planear su desarrollo urbano, ha sido la UNAM, con iniciativas tan importantes como el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, ahora este laboratorio y el instituto con Manuel Perno, que también le tocó dirigir el programa, el PUAC, el famoso programa de estudios de la ciudad. Dentro de los 10 ensayos que se nos presentan, hay uno muy polémico con el que inicia la propia Irma Heréndira, en donde hace una evaluación de 10 razones críticas de la Constitución de la Ciudad de México desde la propia conformación de la misma, lo cual John Ackerman hace lo propio en su colaboración, en donde creo que valdría la pena detenerse a hacer una reflexión de qué tanto de lo que se cuestionó hoy no solamente, bueno, se tradujo en el resultado final de la Constitución y qué tanto hoy se ha podido implementar o se limitó la propia Constitución. Hay un punto de partida en el que sin lugar a dudas vamos a construir. Igual con el ensayo del propio John. Yo creo que nosotros asistimos a un proceso constituyente en la ciudad muy peculiar, en donde surge de un proceso profundamente cuestionado, porque la iniciativa de promover una reforma que permitiera el que la Ciudad de México contara con una constitución
se erigiera en una nueva entidad federativa que tuviera una autonomía de carácter constitucional y la posibilidad de incorporarse al régimen federal del país, surge pues un acuerdo popular entre las dirigencias fundamentalmente del PRI, del PAN y del PRD. No solo el famoso Pacto por México, no solo concebido como un instrumento para legitimar el inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto en el gobierno, sino también como una expresión de la pretensión de deslindarse y generar un contrapeso al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y yo lo asumo así con toda claridad, porque ese Pacto por México trajo consigo las reformas estructurales que mayor agravio han creado no solamente al régimen constitucional de nuestro país, sino a los derechos del pueblo mexicano. Y la expresión más lamentable de ese Pacto por México fue la llamada reforma energética y el cambio de régimen de propiedad de los bienes de la nación en materia no solamente del suelo, sino particularmente de los hidrocarburos en el país. Y por eso una reforma que a la postre permitió, después de que se realizaron, esto hay que señalarlo, 2 años después de que se llevaron a cabo las reformas estructurales y con muchas resistencias del propio gobierno federal y quienes suscribieron el Pacto por México, se avanzó en una reforma con limitaciones. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las dos limitaciones fundamentales de la reforma constitucional? La primera, que la elección de la Ciudad de México como una entidad autónoma no surge de una reforma del artículo 115 constitucional, que es la que establece no solamente el régimen de las entidades federativas, sino el régimen municipalista en el país. Y derivó de una reforma al artículo 122 constitucional, en donde se reguló desde prácticamente el primer Congreso Constituyente de nuestro país en 1824, un régimen de excepción en donde se establecía las formas de convivencia de los poderes federales con el poder local de la Ciudad de México. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de que se logró dotar de autonomía a la Ciudad de México, reconocerla como una entidad federativa, se mantenieron situaciones de excepción que en concreto pues nos llevan a que no contemos con un régimen municipal en la ciudad. Ahorita me referiré más adelante a ello. La segunda limitación tiene que ver con los vicios de origen que tuvo la propia conformación de la Asamblea Constituyente, lo que muchos llamamos el déficit democrático de una reforma que estuvo acotada por un acuerdo político y que necesitamos superar urgentemente. Yo estoy convencido que después de 2 años de discusión en el Senado de la República, con todas las pretensiones que hubo de que no prosperara la reforma, se establecieron candados para impedir que se lograra no la reforma constitucional, sino que la ciudad contara con su propia constitución. ¿Cuál fue este escenario? En primer lugar, el contexto de polarización tan profundo que vivía nuestro país después de la reforma energética y de otras reformas estructurales, quizá en los momentos de mayor polarización y confrontación política después del fraude electoral de 1988 y del 2006, donde era muy difícil pensar en la construcción de un acuerdo que derivara en la conformación de una constitución. En segundo lugar, los candados y limitaciones que estableció la propia reforma constitucional, que van desde la integración de la Asamblea Constituyente, donde se estableció que 60 de los 100 integrantes de la Asamblea iban a ser electos
a través del voto universal, libre, directo y secreto de los habitantes de la Ciudad de México, por primera vez por listas, pero que 40 de sus integrantes iban a ser designados por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Gobierno de la ciudad. Eso de origen generó un vicio de legitimidad, porque el 40% de los miembros de la Asamblea Constituyente, yo entre ellos, no fuimos electos, sino fuimos designados por alguno de los poderes o por la jefatura de gobierno de la ciudad. Pero aunado a ello, lo cual generó un cuestionamiento profundo, estableció limitaciones a las candidaturas independientes. Solamente tuvimos un diputado constituyente independiente, que de independiente no tenía mucho, y no es orgullo de la Asamblea Constituyente que haya formado parte de él, el viejo secretario del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, que pues, lamentablemente es de muy triste memoria, por decirlo lo menos, fue el único independiente. Lo cual llevó a una conformación donde predominaban en lo fundamental los grupos parlamentarios partidarios y los que tenían influencia de alguno de los poderes. Afortunadamente creo que dentro de ese contexto se pudo romper en algunos casos el control de algunos constituyentes por parte de los poderes que lo designaron y hubo la posibilidad no solamente de conformar distintos grupos parlamentarios, sino a la postre otro tipo de prácticas legislativas. Otro de los candados que estableció la reforma constitucional fue haber establecido que el reglamento, es decir, las reglas de juego al que debe someterse el Congreso Constituyente, debería ser aprobado por las 2/3 partes del total de los integrantes de la Asamblea Constituyente. O sea, teníamos que tener más de 75 votos de los 100 integrantes para aprobar el reglamento. Quiero decirles que el reglamento nos llevó casi un mes su discusión y aprobación. El auspicio que dio la UNAM, la generosidad que dio la UNAM para la construcción de esta primera Constitución de la Ciudad de México fue fundamental. Y por ello es que nos atrevimos desde el Laboratorio de Documentación y Análisis que todavía presidía, porque como todos ustedes saben, el ser diputados constituyentes en ese momento nos exigía un plus a nuestras obligaciones tradicionales, pero yo nunca dejé de ser profesora universitaria ni investigadora universitaria, tú tampoco. Bueno, tú eras senador, pero de todos modos tenías mucho vínculo con tu representatividad. Era un cargo honorífico y eso de hecho nos llena de honra. No recibimos ningún recurso adicional, como bien lo refiere Alejandro. Fue un buen primer ejercicio de austeridad republicana la que tuvimos en la Asamblea Constituyente. No recibimos ninguna contraprestación por nuestros trabajos y por ello pensé que era muy importante reunirnos quienes habíamos contribuido con reflexiones concretas para la construcción de la Constitución de la Ciudad de México desde la UNAM y convocamos a una gran diversidad de universitarios. No todos al final pudieron participar en el documento escrito que estamos ofreciéndoles en esta tarde, pero sí hay una muestra muy representativa de los mismos y están de forma destacada el doctor Manuel Perló, que fue quien fundó este programa universitario de estudios sobre la ciudad, evidentemente el doctor Sergio Cermeño, el maestro Miguel Concha Malo, también como redactor de una propuesta sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos fundamentales y de derechos a la protesta civil pacífica, el doctor John Ackerman con su atinado análisis político y con la contribución que hizo en particular a la propuesta que emergió del partido Morena. El doctor Jaime Cárdenas fue asimismo como John redactores también los dos de esta propuesta inicial del partido Morena. Axel Didrikson como un especialista destacadísimo en cuestiones educativas para las cuestiones de la ciudad. Gibran Ramírez, también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, la doctora Lucía Álvarez y el doctor Antonio Azuela.
pero hubieron muchísimos más. Este seminario que construimos como un seminario paralelo a los trabajos que veníamos haciendo en el Constituyente, por iniciativa de una servidora en el seno del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, convocó a los que acabo de señalar, más el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que como ustedes saben también fue el decano de la Asamblea Constituyente, uno de los constituyentes. Él y Bernardo Batis eran de los más decanos de ese momento. Estuvo también Magdalena Galindo, Gerardo de la Fuente. Quiero mencionar, porque es muy importante todos los que participaron. Otro diputado constituyente muy importante fue Enrique Provencio. Estuvo la doctora Patricia Ramírez Curi, el doctor Pedro Salazar, director de Jurídicas, el doctor Diego Valadez, la doctora Margarita Valdés, otra destacadísima constituyente, Alicia Sicardi, en fin, una gran pléyade de Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho. Todos ellos participaron con gran entusiasmo en el seminario que da origen a este libro. Sus reflexiones quedan reflejadas en este primer producto, pero los que más enfatizaron en un trabajo en concreto crítico y constructivo en ese momento son los que mencionamos al principio. Yo creo que tiene mucha razón el maestro Alejandro Encinas en señalar que pues todo es producto de la coyuntura y del momento que estamos analizando. Creo que efectivamente es importante reconocer que había un déficit democrático, un poco automático precisamente porque era la necesidad de legitimación que tuvo el anterior presidente de la República, Peña Nieto, con su Pacto por México, y que esa dinámica tan negativa de definiciones verticales también contagió los trabajos de origen de la Asamblea Constituyente. Evidentemente Morena, yo fui partícipe de hecho tuve el orgullo de ser la número 1 de la lista de Morena en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y precisamente toda esta fracción parlamentaria del partido Morena en la Asamblea Constituyente fuimos muy críticos de ese origen que nosotros consideramos antidemocrático en la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Sin embargo, evidentemente teníamos mucho orgullo, y yo en lo personal como guerrerense siempre reivindiqué que la cuna la cuna del constitucionalismo popular es mi patria chica, es Guerrero, los sentimientos de la nación, y por ello es que acepté sin dudar y agradecí en ese entonces el presidente del partido y hoy presidente de la República la distinción de ser la número 1 en esta lista de la fracción parlamentaria de Morena. Sabíamos que sería esto un gran desafío, lo fue, pero también fue un gran orgullo y un episodio que hoy a la distancia valoro con gran humildad, con gran distinción, y entendí esto evidentemente pues como una oportunidad para servir al pueblo de México y para poner en práctica pues toda la experiencia que desde nuestra casa de estudios, desde la UNAM, habíamos desarrollado desde el Laboratorio de Anticorrupción y por la transparencia en nuestra máxima casa de estudios. Yo tuve 10 elementos a través del cual desarrollé mi introducción crítica al producto del constituyente, que como bien dice Alejandro, se concentraron en algunos temas. Ya no voy a abordar lo que él ha dicho, que fue todo este tema del Pacto por México y digamos cómo coincidimos de que sí había ese déficit antidemocrático de origen. Ya no voy a abordar con lo que tú abordaste, pero me parece importante señalar por qué firmé con mucho orgullo, pero con mucha dignidad, bajo protesta, la Constitución de la Ciudad de México. Yo no estuve al 100 convencida de que la primera Constitución de la Ciudad de México que hubiera surgido de este ejercicio era el más adecuado, era el que se merecía nuestra ciudad.
Me pareció, en primer lugar, que era muy inadecuado el tema de la falta de paridad entre hombres y mujeres y la falta de asegurarle a las mujeres la definición, la libertad y la soberanía sobre la definición de sus cuerpos en esta ciudad que había sido emblemática durante los tiempos en donde, por cierto, Alejandro mismo fue también jefe de gobierno, inclusive, en su momento, y donde habíamos tenido un logro como ciudad increíble en términos de la igualdad sustantiva, de la paridad entre hombres y mujeres y sobre todo del derecho a la definición sobre el embarazo para las mujeres. Y no lo logramos. A mí me parecía que era una de las cosas más básicas que tuvimos que haber logrado y no lo pudimos lograr en esta ciudad. Entonces, se anuló la posibilidad de incluir este tipo de principios tan definitorios. Hoy, de hecho, es una hora estratégica, una vez más, en términos de la coyuntura, en donde esta ciudad podría ser una ciudad refugio para muchas de las mujeres que en el país tienen la necesidad de acudir a las instituciones públicas, de ejercer sus derechos, y ello me pareció contradictorio. Fue de las primeras cuestiones que me llevó a, como dice bien Alejandro, tener esta lógica de romper la disciplina partidaria, porque evidentemente había sido un acuerdo consensual entre los partidos, incluyendo Morena, y yo fui la única mujer de Morena que rompió con ese consenso y dije, no, aquí no puede ser así, tenemos que tener una autodeterminación sobre nuestros cuerpos las mujeres, y entonces puse mi voto particular. Y evidentemente me pareció que eso tenía que ser un punto de partida para dejar por ahí mi posicionamiento crítico. Me pareció también contradictorio que una ciudad gobernada por una administración que había alcanzado el poder con una claridad progresista tan evidente, es decir, una ciudad izquierdista abiertamente, se hubiera plegado, yo en ese momento lo consideré, a principios neoliberales, porque uno de los principios que rigen la actual Constitución de la Ciudad de México fue el de la racionalidad, la eficacia, la eficiencia, la austeridad sin adjetivos, es decir, no la austeridad republicana, como hoy ya por fortuna tenemos una ley que nos rige, que es la austeridad republicana, pero en ese momento el logro me parecía muy contradictorio, porque era de austeridad en función de la racionalidad y de austeridad en función de la eficiencia y de austeridad en función de la eficacia, y precisamente por ello es que eso lo vi como algo que necesitaba ser denunciado o digamos al menos criticado, y al mismo tiempo no se reconoció dentro de la Constitución la propiedad ejidal y la comunal. Entonces me parecía muy coja nuestra Constitución de la Ciudad de México respecto a la gran Constitución que tenemos y que nos rige a todos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También me parecía importante dejar por sentado que era necesario que no nos equivocáramos con el tema de los límites presupuestales. ¿Te acuerdas que subía en cada una de las oportunidades a poner mi punto particular al respecto de que no podíamos estar sujetos a que los derechos se sometieran a los elementos presupuestales? Exacto. Pero era un asunto de que yo decía mucho, no se trata de ofrecer derechos, de hablar de derechos y de no tener la capacidad para que haya fuerza normativa para la exigencia de los derechos. Entonces, la Constitución también se somete mucho al llamado principio de la progresividad, que es me parecía en ese momento, eufemismo para la limitación presupuestal a los recursos. Todos tenemos muy claro que no se puede gastar más de lo que uno tiene. Un gobierno, por eso ahora yo lo hago con clara convicción, como contralora, no se puede gastar más de lo que uno tiene, ni podemos salirnos de la norma. Sin embargo, incluir explícitamente en una Constitución el límite de las capacidades de los derechos me pareció un contrasentido. Y lo dejé muy claro, no podemos frenar
las posibilidades para acudir a la defensa de los derechos, no podemos frenar y desestimar inclusive las posibilidades que todas y todos, cada uno de los ciudadanos tengamos para acudir a acciones judiciales, para obligar al gobierno a que se haga justicia a lo convenido en una constitución. Entonces necesitaba yo dejar por sentado en mi voto particular, y así lo hice, que necesitamos más fuerza normativa para que esa fantástica Carta de Derechos a la que alude el maestro Encinas se hiciera realidad en la vida cotidiana de las personas. Entonces, eso lo dejé también escrito en el libro, lo dejé escrito en todas las votos particulares que incluí en cada una de mis intervenciones, y por ello es que decía mucho prometer no empobrece, porque de qué nos sirve la renta básica, de qué nos sirve la Carta de Derechos, de qué nos sirven todas las posibilidades que están en la Constitución, si está explícito en la Constitución que solo hasta el límite de las capacidades presupuestales se van a hacer posibles la entrega de los derechos. Finalmente me pareció también un poco pues lógico, porque no había muchas ideas izquierdistas o digamos de vanguardia en el proyecto de Mancera, evidentemente, pero al proyecto de Morena nos quitaron esta idea que vino, por cierto, de los debates que dimos personalmente en la redacción de este documento, al respecto de la llamada ciudad refugio. A mí me hubiera gustado ver esta ciudad como una ciudad refugio para todos los mexicanos provenientes de todas las entidades de la federación, en donde, por ejemplo, en Veracruz había una tasa de acusaciones, una tasa de persecución a sus ciudadanos críticos o a sus periodistas críticos, y no se convirtió esto en una realidad en nuestra Constitución. Se pervirtió incluso el espíritu, digamos, se copió un poco la idea al final, pero no se quedó con esa fuerza normativa que era lo que finalmente valía en una Constitución, y nos quedamos simplemente con una cosa muy edulcorada, en una redacción muy minimalista, me parece, en donde no nos comprometíamos como entidad federativa a muchas cosas. Entonces, nos quedamos, me parece, en el terreno del auspicio y la garantía de derechos individuales, pero no de esa concepción tan poderosa que hubiera podido ser el que la Ciudad de México se convirtiera en una ciudad refugio. Y finalmente, el tema que estamos también viendo es el asunto de que se avalaron las asociaciones público-privadas, que desde mi punto de vista yo lo sigo sosteniendo, y desde el trabajo que cotidianamente hacemos lo sigo empujando en términos de las mejoras de la gestión que estamos obligados a también dar desde la Secretaría de la Función Pública. Las asociaciones público-privadas hoy por hoy siguen siendo claramente anticonstitucionales, porque fingen que el Estado tiene un beneficio cuando en realidad lo que se está generando son concesiones en el servicio por una cantidad de años extrema, y además están, me parece, cobijando esta figura del endeudamiento público. Entonces, eso lo expusimos en innumerables ocasiones en la tribuna, en los trabajos de las comisiones en donde tuve la posibilidad de participar, y estas asociaciones público-privadas, si las ponemos en la lógica de analizar los derechos a la educación, los derechos a la salud y los derechos a la seguridad social, pues se pueden volver aún más tramposas. Entonces, estas cuestiones nos obligaron, en clara congruencia con lo que sabe Alejandro, además siempre sostenido y pensado, a dar un voto particular que, si bien respaldaba, digamos, los trabajos en los que estuvimos sin descanso participando, tener un punto de vista crítico que les quiero invitar a que conozcan y a que lean con más detenimiento. Yo estoy segura, ya no me acuerdo, a ver, dime tú. Puse en protesta. En contra, lo pusiste. Firmé bajo protesta la Constitución de la Ciudad de México, firmé porque la construí,
porque yo creo que este tipo de voces disidentes también la hicieron y evidentemente sé que no teníamos por qué dejar. Pero yo le tomo la palabra a Alejandro porque yo creo que esto fue un laboratorio de lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos construyendo como gobierno federal, y precisamente porque esta idea que además nos une en nuestras trayectorias y nuestras vidas públicas, políticas, del izquierdismo, de Gramsci, de tener un optimismo de la voluntad y un pesimismo de la inteligencia, es lo que va a generar los mejores resultados. Entonces te agradezco que estés aquí y les agradezco a todos ustedes. Bueno, ya nos corrieron, pero Macotela se colgó como 15 minutos, Nos quedó debiendo ahí el director de la feria. No, muchas gracias a todos. Les recomendamos mucho el libro, cómprenlo y esperemos una próxima edición corregida y aumentada.